¿no es cierto?, con estos textos que tienen un enfoque estético, y lo estético se refiere a la belleza, ¿no es cierto?, que están hechos con el argumento, ¿no es cierto?, con el sentido de descubrir la belleza en sus páginas, y los no literarios que tienen la condición de transmitirnos información, ¿ya? Y ahí quedamos la clase pasada, y aquí vamos a ver los tipos de texto, y estamos viendo acá los textos literarios, y ya para recordar la clase pasada, vemos que los textos literarios son las novelas, cuentos, diálogos, fábulas, rimas, y textos no literarios, algunos ejemplos como recetas, cómics, avisos publicitarios, noticias, bibliografías, cartas, etc. ¿Ya? Y vimos también algunos otros ejemplos en la clase, pero lo fundamental es que los textos literarios tienen esa intención estética de la belleza, de comunicarnos un mensaje bello, y los otros más bien de informar. Ya, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿La mayoría se acuerda? Brian, ¿te acuerdas? Brian Martínez. Por acá sí, profe. Ah, muy bien, ya. Vamos entonces Yo ahora por acá igual, ya, más o menos, profe, igual. ¿Se acuerdan más o menos? Ya, me parece excelente. Sí. Ahora vamos a ver una lámina en relación al texto literario, ¿ya? Y vamos a adentrarnos un poco en lo que es el texto literario. Habíamos dicho que el texto literario tiene como función, ¿no es cierto?, la función estética, es decir, transmitirnos belleza. Y ahí es donde entra la subjetividad, ¿no es cierto?, porque yo puedo encontrar una novela sumamente buena, ¿no es cierto?, como más o menos nomás, ¿ah? Porque ahí está un poco el gusto. Cuando hablamos de la estética está un poco el gusto personal, de lo que yo puedo considerar bueno, más o menos, o malo. Y para poder entender bien esto de la estética, lo podemos relacionar con lo que es las películas, por ejemplo. Hay algunas películas que son muy premiadas y que uno las ve con muchas ganas y cree que van a ser películas que tiene grandes, esta clase de biología, no Esteban, esta no es la clase de biología. Y uno la ve con grandes expectativas y después se da cuenta de que en realidad no era tan buena. Y hay otros que a lo mejor les gusta mucho. ¿Les ha pasado de repente eso con alguna película así que es muy famosa y que les han dicho que es muy buena y de repente ustedes la ven y no la encuentran tan buena? ¿Tienen alguna película así en el recuerdo que me quieran comentar? Crepúsculo. A ver, cuéntame qué te pasa con Crepúsculo, que además es basada en una novela. Sí. ¿Qué te pasó con Crepúsculo? ¿Quién está hablando? Yo, Rodrigo Navarro. Rodrigo, no te veo. No, no estoy con audio. Ya, Rodrigo, cuéntame. Bueno, la película, cuando yo veía los cortometrajes me parecía interesante, pero una vez que la vi no me pareció tan... Cuando veías el tráiler y te parecía súper interesante, y cuando la viste completa Sí. no te pareció. Sí, me pareció más como subreal, no sé, fuera de la... Bueno, claro, también es una película que juega un poco con eso, pero a lo que dice Sí. Rodrigo tiene mucha razón, porque y ahí vemos que Crepúsculo, ¿no es cierto?, primero es un libro, es una novela, se lleva al cine y tiene una crítica súper buena, ¿no es cierto? Tiene una crítica, pero como que es una gran obra, ¿ya? Y Crepúsculo tuvo, pero una gran audiencia, mucha gente la fue a ver, incluso logró gran fanatismo entre el público. Y a ti, tú lo encontraste más o menos nomás. Era como más la expectativa de que iba a ser algo muy bueno y en realidad no te gustó tanto. Esa es la relación con la estética, ya que está creada con la intención de ser algo bello. Pero eso de la belleza a veces es subjetiva. A veces uno puede encontrar algo muy bueno
y otras veces no tanto. Lo que pasa es que uno tiende a, lo que tiene como muy buena crítica, uno tiende como a quedarse callado, también decir que es muy bueno porque, bueno, por algo tiene tan buena crítica. Pero en realidad no hay que tener temor. Si uno tiene argumentos como para poder decir que algo no es tan bueno por muy crítica que tenga, por muy buena crítica que tenga, uno lo puede decir ya, porque además esa es la función estética, del gusto. Y así es la belleza, pues la belleza es subjetiva, incluso la belleza física. A algunos les gustan las personas altas, delgadas, de ojos azules, a otros les gustan más rellenitas, a lo mejor colorina, alguien de repente con pecas, sin pecas, los rubios, los morenos, no sé. Para todo hay en la viña del Señor, como decía mi mamá. Y ahora nos vamos a ir a un concepto de literatura. Literatura tiene como forma de expresión el lenguaje, lo sabemos. Específicamente la lengua. Claro, porque está la literatura de lengua española, de la lengua rusa, de lengua francesa. Por lo tanto, ¿qué es la lengua? ¿Qué es lo que puedo entender como lengua? Si yo digo lengua española, lengua rusa, lengua francesa. Es como el idioma de... El idioma el idioma de cada comunidad, ¿no es cierto? de cada comunidad, sí, profe. Muy bien. Entonces, la literatura tiene como forma de expresión el lenguaje, específicamente la lengua o el idioma. Surge en el momento en que el ser humano siente la necesidad de contar al resto de los hombres los acontecimientos que lo han impactado. ¿Ya? Surge de esa necesidad. El estudio de la literatura puede hacerse desde muchos ángulos: la teoría literaria y de la historia de la literatura. Entonces, nosotros podemos estudiar literatura desde la teoría literaria, y cuando estudiamos desde la teoría literaria, ahí tenemos que ver figuras literarias, si es drama, si es novela, si es cuento, o desde la historia. ¿Ya? Y ahí la historia podemos saber si es de ficción, si está basada en la vida real, si, ¿cómo se llama? Si la historia comienza desde el principio, comienza desde el medio, comienza desde el final. ¿Ya? Entonces la literatura se puede estudiar desde la teoría literaria o desde la historia de la literatura también. Desde la historia de la literatura ahí podemos ver si corresponde a la historia del Renacimiento, porque la literatura del Renacimiento es distinta a la literatura actual, ¿no es cierto? Porque también es otra época histórica. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que la literatura es una manifestación directa del hombre, es una manifestación artística directa del hombre, y por lo tanto va a reflejar el momento en que vive el hombre. ¿Ya? O sea, si nosotros queremos saber qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial, una buena novela nos puede contar qué pasó durante ese periodo. ¿Ustedes, por ejemplo, conocen o han escuchado hablar de la novela El niño pijama rayas? Sí, yo la leí. Bueno, ahí, ¿no es cierto? También hay una película. Si tienen la posibilidad de buscar la Sí, película. también vi la película. Sí, La también vi la película película. es tremenda. Bueno, esa película, Sí. hay muchas películas que están basadas en novelas. Esa película o esa novela, ahí tenemos qué es lo que pasa realmente con los campos de concentración. Y más encima es contada desde la historia de dos niños, uno de la familia nazi y otro de una familia judía. Y se encuentran en este campo de concentración, y el niño nazi no sabe que su papá, que es un importante militar nazi, ¿no es cierto?, está a cargo de un campo de concentración. Él no sabe que ese es el trabajo de su papá, y que su casa está a pocos metros del campo de concentración. Y obviamente que él se quejaba que ahí no había niños, pero se encuentra, ¿no es cierto?, con este otro niño que está detrás de unas rejas que lo encuentra. Y detrás de estas rejas hay un niño que siempre ocupa un pijama rayas,
y ese pijama a rayas lo ocupan todos los que están detrás de la reja. Y se hacen amigos, y se juntan, y está la reja entre medio y ellos se juntan y conversan, ¿ya? Entonces ahí vemos nosotros lo terrible de lo que pasa en un campo de concentración, cómo estaban conformados, cuál era la idea de los nazis en relación a los campos de concentración, y cuál era la idea de los judíos, qué les pasaba, cómo separaban a las familias en relación a los campos de concentración. Entonces, una buena novela me habla de un momento histórico, ¿ya? Aunque a lo mejor los hechos no fueron reales, a lo mejor esos dos niños no existieron, pero, de todas maneras, el momento histórico ahí está plasmado a través de estos dos personajes. El que pueda ver la película o leerse el libro, hágalo, porque se va a acordar de mí, porque realmente es muy interesante y es muy bonita la historia. Es un poco triste, sí. Podemos clasificar el universo de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza. Su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. ¿Pero qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Hasta ahora que hemos visto, hemos repasado los textos literarios y no literarios, vimos algunas características del texto literario, que significa la comunicación, ¿no es cierto?, que tiene como función la belleza, las características del lenguaje literario, que tiene varios significados, que es subjetivo, que tiene una función poética, y los géneros literarios se dividen en tres, que es el narrativo, el lírico, el dramático, y también
aunque está en la frontera entre lo literario y no literario. Es decir, el ensayo, según la temática, puede ser literario o no literario, ¿ya? Vimos también una definición de literatura, y luego vimos este video con algunas características y sacamos lo más importante del video en que nos habla de la diferencia entre los textos literarios y no literarios. Y ahora vamos a recordar lo que vimos, ¿no es cierto?, también la clase pasada. A continuación de leer el cuento que se presenta, identifica su estructura interna. Luego crea 3 preguntas explícitas y 3 implícitas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de identificar su estructura interna, hablamos de identificar introducción, desarrollo, ¿no es cierto?, y desenlace. Y nosotros vamos a hacer 3 preguntas que están en el texto y 3 preguntas que tenemos que percibir, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer el cuento entonces. La noche de Halloween, a las 12, en la plaza del pueblo los niños estaban jugando al escondite. Varios de ellos, que estaban escondidos en una alameda a las afueras del pueblo, vieron algo extraño que se estaba formando en el cielo. Primero se hacían formas en el cielo que resaltaban en la oscura noche. Los niños se asustaron mucho, pararon de jugar y fueron a avisar a sus padres. También la gente mayor que estaba en el bar salió a verlo, porque no creían a sus hijos, pero al verlo se sorprendieron. Al cabo de unos minutos se formó una seta, primero de color naranjo y luego roja. Las personas más mayores empezaron a hacer comentarios de que también se había formado antes de la guerra civil, pero otras personas pensaron que era un ovni, que venía a avisar de que la noche de Halloween era solo suya. Todas las mujeres salieron a la puerta de sus casas y empezaron a hablar de que un día, cuando se escapó un criminal de la cárcel, también se formó. Cuando toda la gente se fue a dormir, se oían pasos, ladridos y golpes en las puertas. A la mañana siguiente, todos salieron afuera de sus casas. Entre sí, se preguntaban si sabían lo que eran esos ruidos, y ya no estaba la seta. Ahí está el cuento. Entonces, vamos primero entre todos. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuáles son los elementos del inicio? La seta. Los niños que estaban jugando. Por ahí va. Los Antes eventos de la basados en la seta, historia. La antes noche de de la Halloween. seta, la noche de Halloween. Muy bien. La noche de Halloween. Después, plaza del pueblo, niños jugando. Ahí tenemos el principio, ¿no es cierto? Luego, ¿qué pasa? Figura Una forma en el cielo. una forma extraña en el cielo. Sale el pueblo, ¿no es cierto?, a ver qué ocurre. Aparecen historias en torno a la, ¿cómo se llama?, a lo que ocurre. ¿Y qué ocurre? ¿Qué se está formando? ¿Qué se formó en el cielo? Una seta. Una seta, muy bien. Ahí tenemos entonces el desarrollo. Y finalmente, ¿cómo es el desenlace del cuento? ¿Cómo se van todos? ¿A dónde se van todos? A sus casas. Afuera ¿A de sus sus casas. casas? A qué? dormir. A dormir, muy bien, a dormir. Y mientras están durmiendo, ¿qué se escucha? ¿Qué cosa? Ruidos, pasos. Muy bien. Ruidos, pasos, clase. etcétera. ¿Y qué pasa después? Llega la mañana siguiente, ¿no es cierto? Sí. Y salen todas las mujeres a comentar Lo sucedido. A ver, cuando toda la gente se fue a dormir, se oían pasos, ladridos y golpes en las puertas. La mañana siguiente, todos No estaba salieron la afuera de seta. sus casas, todos. Y no estaba la seta. Y no estaba la seta. Y nadie supo
qué eran esos ruidos. Las mujeres salen, pero eso no es parte del desenlace, es parte del... Introducción. Es parte del desarrollo. Desarrollo. ¿Ya? Es parte del desarrollo. Y explícito es lo que está concreto, que lo dice, que está ahí en el texto. Por lo tanto, explícito podría ser preguntar por ejemplo. Yo. ¿Por qué apareció la Z? Ya, ¿y sale explícito porque apareció la Z? Sí. ¿Y de dónde dice explícito porque apareció la Z? Ah. Está muy buena la pregunta, pero ¿es explícita o implícita? Implícita. Implícita. Muy bien, es implícita. Lo implícito Implícita. es que está incluido, ¿no es cierto? Pero no está ahí concreto. Claro. ¿Ya? Entonces yo puedo percibir que la Z apareció porque era un fenómeno natural, un fenómeno sobrenatural en la noche de Halloween, ¿no es cierto? Pero lo tengo que descubrir. En cambio, algo explícito es, por ejemplo, si yo pregunto, ¿a qué jugaban los niños esa noche en la plaza? ¿A qué estaban jugando? Al escondite. A las escondidas. Al escondite. Al escondite, eso es explícito, estaba ahí mismo. Ya, Eso muy es bien. explícito. A ver, otro ejemplo de explícito, es decir, que está concreto en el texto. Hoy tenemos unos hermanitos jugando ahí, vamos a tener que apagar el micrófono. A ver. Otro ejemplo explícito. Ahí donde dice cuando toda la gente se uno. fue a dormir. ¿Ah? Yo creo algo explícito es cuando dice, informa que cuando toda la gente se fue a dormir, se oían pasos, ladridos y golpes en las puertas. Es algo explícito. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando la gente se fue a dormir? Explícito. La gente se fue a dormir y se oían pasos, ladridos y golpes en las puertas. Yo lo denomino como... Ahora, necesito que alguien, alguna alumna o alumno, me dé un ejemplo de algo implícito. Yo puedo. Ya, a ver. ¿Dónde se escondieron los niños? ¿Dónde se escondieron? Eso es explícito. Estaban escondidos en una alameda de las afueras del pueblo. Está ahí. Está explícito. Creo que algo implícito, yo pienso que algo implícito es a la mañana siguiente todos salieron afuera de sus casas, entre sí se preguntaban que si había, se preguntaban que si sabían lo que eran esos ruidos. Ahí hay algo como que hay que averiguar porque no todos estaban informados de esos ruidos. Ya. Yo pienso que puede ser algo, Pero mira, muy bien. Algo implícito algo puede que ser. Yo pienso, no, porque todos hablaron. Sí, ya, dímela ahora, Deyanira. Era, dímela ¿por qué las personas pensaron que las nubes habían formado un ovni? Ya. Otras personas pensaron que era un ovni. Oh, muy bien. Es implícito, porque no sale ahí por qué. Podemos pensar porque las personas recordaron un hecho anterior o porque en el cielo de Halloween, en la noche de Halloween se estaba formando una zeta. Yo puedo descubrir la respuesta, pero no sale ahí, así que es implícita, está muy bien, es implícita. Y en explícito, profe, yo puse, aquí estaban jugando los niños en la noche de Halloween. Muy bien, al escondite. Sí, es que como yo no estuve en la clase pasada, no... Perfecto. Ya, gracias. Muy bien, muy bien.
Ahora, ¿Por qué? es mucho más fácil lo explícito que lo implícito, ¿ya? Porque lo implícito lo tengo que descubrir, así que si quiero hacer una pregunta implícita, lo importante es que tenga relación con el texto, pero a lo mejor no vamos a tener la respuesta concreta, pero sí yo la puedo intuir. Por ejemplo, lo de los ruidos, yo puedo intuir que puede ser por la seta que apareció en la noche de Halloween, o puedo decir que son los pasos y los ladridos y los golpes que se escucharon. Eso es implícito. Ahora, por ejemplo, ¿por qué las personas creyeron que era un ovni? Porque vieron una cosa extraña aparecer en el cielo. No sale concreto, pero puedo intuir que por eso las personas pensaron que era un ovni. Así que bien los ejemplos de implícito. ¿A alguien se le ocurre más otro ejemplo de implícito? Porque era la noche de Halloween. Ya, ¿y cuál sería la pregunta? Porque la noche de Halloween, eso está explícito, está ahí escrito. Pero puede ser, ¿por qué sucedían todos estos hechos extraños? ¿Por qué sucedieron todos estos hechos extraños? No sale por qué sucedieron, pero yo puedo descubrir, ¿no es cierto? Puedo interpretar que porque era la noche de Halloween, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí también sería implícito. Si yo pregunto, ¿por qué ocurrieron todos estos hechos extraños? Y yo puedo interpretar que es porque era la noche de Halloween. Profe, No sale... ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. No me queda claro la parte donde habla sobre lo implícito. Eso, implícito. ¿Cómo sería eso? Lo implícito, es decir, que no está escrito textual, sino que yo lo tengo que descubrir. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué ocurrieron todas esas cosas esa noche? No está por qué. No está porque apareció un fantasma, porque apareció la seta. Todas esas cosas pueden ser como no pueden ser. No está ahí concreto. Entonces yo puedo intuir o puedo interpretar que todas esas cosas pasaron porque era la noche de Halloween. Por lo tanto está implícito, lo descubro. No está concreto, pero lo puedo descubrir, lo puedo interpretar. Pero si yo pregunto, ¿a qué jugaban los niños esa noche? ¿A qué jugaban los niños del pueblo esa noche? Jugaban al escondite. ¿Y dónde jugaban? En la alameda de las afueras del pueblo. Eso está ahí, escrito, está explícito. Por lo tanto, no lo tengo que interpretar ni descubrir. Si yo pregunto, ¿por qué la gente durante la noche escuchó ruidos? ¿O cuáles eran los ruidos que la gente escuchó durante la noche? No sabemos cuáles son los ruidos, ¿ya? Pero podemos intuir que los ruidos eran porque era noche de Halloween, porque se formó una seta, y porque cuando la gente se fue a dormir había pasos, ladridos y golpes en las puertas. No sale concreto qué eran esos ruidos, pero sí podemos intuir que eran todos esos elementos los que participaban. No está explícito, no está concreto, pero lo puedo descubrir, lo puedo intuir. ¿Ahí sí o todavía no? Una pregunta Ya, explícita. profe, gracias. Un compañero hizo una pregunta explícita bastante buena. ¿De qué colores se puso la seta? Absolutamente explícito, está ahí. Primero de color naranjo y luego roja. Explícito, está ahí. Lo dice textual. Pero el implícito lo tengo que... ¿Cuánto fue la cantidad de gente que se fue a dormir? Ya, no sé cuánta fue la cantidad de gente, muy bien, no sé el número, pero sí que es lo que puedo saber, que fue el pueblo entero, pero no sé el número, muy bien. Se fue al pueblo a dormir, pero no sé el número. No sé si fueron 100, 200, 120, sé que fue el pueblo. O sea, implícito. Muy bien, muy buena pregunta. Y ya sabemos que la literatura tiene una intención de asombrarnos, de maravillarnos, porque tiene una intención estética, tiene la intención de la belleza. Está escrito para que nosotros contemplemos algo hermoso. Por lo tanto, es subjetiva, ¿ya? Y a veces
nos puede gustar, como no nos puede gustar, porque es subjetivo esto de la belleza, ¿ya? En cambio, los textos no literarios son objetivos, porque nos transmiten, nos comunican información, y eso es objetivo, no es subjetivo. Y por otro lado, sabemos ya que cuando leemos un texto, tenemos información explícita, que es la que está ahí, concreta, que es la que yo no necesito percibir porque está ahí, aparece escrita en el texto, y está la implícita, que es la que yo tengo que intuir. Como la pregunta muy buena de su compañero cuando dice, ¿cuántas personas fueron a dormir esa noche? No sé cuántas, no sale en el texto, pero sí sé que fue todo el pueblo, entonces yo puedo intuir que se fue a dormir todo el pueblo. Pero cuántas no lo sé, no aparece en el texto, no está explícito, pero implícito puedo descubrir que todo el pueblo se fue a dormir, ¿ya? Entonces ahí ya descubrimos lo que era explícito e implícito. Y un buen texto tiene de ambos elementos, tiene cosas explícitas e implícitas, ¿ya? Y obviamente las cosas explícitas no son más fáciles de descubrir en un texto porque están ahí escritas, y obviamente yo las puedo leer y las puedo, ¿cómo se llama?, volver a consultar, y ahí está la respuesta concreta. En cambio, lo implícito lo tengo que interpretar, deducir o descubrir.